La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, iluminando la sala de estar con un brillo cálido y acogedor. Era un sábado por la mañana en un tranquilo suburbio, donde cada casa parecía cobijar su propia historia, su propio pequeño universo. En una de estas casas me encontraba yo, Lisa, sumida en un remanso de paz, disfrutando del raro silencio que precedía al frenesí habitual de la vida cotidiana. Sin embargo, este silencio pronto sería interrumpido. El sonido del timbre resonó a través de la casa, un presagio del caos que estaba por desatarse. Con un suspiro, me levanté, anticipando la llegada de mis suegros para el desayuno semanal, una tradición que había comenzado con buenas intenciones pero que, con el tiempo, se había convertido en una especie de evaluación semanal de mis habilidades domésticas. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Marta y Julia. Marta, con su cabello plateado peinado a la perfección y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y Julia, que siempre parecía mirar el mundo con una mezcla de asombro y cálculo. «Buenos días, Lisa, querida». «¿Cómo estás?», dijo Marta, su voz tan melosa como siempre. Julia, siguiendo a su madre, me lanzó una sonrisa tensa. «Estoy bien, gracias». «Pasen, por favor», respondí, haciendo a un lado para dejarlas entrar. Mientras cerraba la puerta detrás de ellas, sabía que este no sería un desayuno común y corriente. Una vez acomodadas en la sala de estar, con tazas de café humeante en mano, Marta no tardó en revelar el verdadero propósito de su visita. «Lisa, querida, nos preguntábamos si podrías ayudarnos con los preparativos de Navidad este año. Sabes que no sería lo mismo sin tu toque especial», dijo, con una sonrisa que pretendía ser encantadora. «Por supuesto, Marta, sería un placer», respondí automáticamente, aunque una parte de mí se retorcía ante la idea de añadir aún más a mi ya abultada lista de tareas. «Oh, Lisa, sabíamos que podíamos contar contigo». «Eres una joya», interjectó Julia, sus palabras bañadas en una gratitud que parecía más bien una obligación. El desayuno transcurrió entre planes y listas, con Marta y Julia delegándome tareas con una eficiencia que habría sido admirable si no fuera tan abrumadora. Cada por favor y gracias se sentía más como un látigo, empujándome suavemente pero con firmeza hacia su voluntad. «Y recuerda, querida, la cena de Nochebuena tiene que ser perfecta. Con todos los amigos y familiares viniendo, no podemos permitirnos el más mínimo desliz», dijo Marta, mientras recogía su abrigo, preparándose para irse. «Claro, Marta. Me aseguraré de que todo esté a la altura», aseguré, aunque la idea de enfrentarme sola a la enormidad de la tarea ya empezaba a pesarme. Una vez que se fueron, me dejé caer en el sofá, reflexionando sobre lo que me esperaba. La temporada navideña, que debería ser un tiempo de alegría y celebración, se había convertido en un campo de batalla, y yo, sin quererlo, me había convertido en el soldado de primera línea. En ese momento, Tom entró en la sala, su presencia una mezcla de consuelo y complicación. «¿Cómo ha ido con mi madre y Julia?», preguntó, con una sonrisa inocente que no conocía el peso de las expectativas puestas sobre mí. «Como siempre, amor». «Preparativos para Navidad», respondí, forzando una sonrisa. «Pero esta vez, quiero que sea diferente. Quiero que sea inolvidable». Y así, con la casa nuevamente en silencio, me prometí a mí misma que esta Navidad marcaría el comienzo de algo nuevo. No lo sabía entonces, pero estaba a punto de embar. El aire fresco de la mañana rozaba mi rostro mientras me dirigía al trabajo, una pequeña tienda de antigüedades en el corazón del centro de la ciudad. Era un lugar mágico, repleto de historias y secretos del pasado. Cada objeto tenía su propia historia, esperando ser descubierta. Fue aquí, entre reliquias de tiempos pasados, donde encontré no solo una salida a la rutina diaria sino también, aunque no lo supiera en ese momento, el escenario de mi dulce venganza. El día transcurrió lentamente, con los clientes habituales pasando por la tienda, buscando tesoros ocultos entre las estanterías polvorientas. Fue cerca del cierre cuando ella entró, una figura elegante y distinguida,
envuelta en un abrigo de cachemira y con un aura que decía que no era una cliente ordinaria. Se presentó como la señora Valeria, y pronto se hizo evidente que compartíamos una apreciación mutua por las historias detrás de los objetos. «Es fascinante, realmente», comentó Valeria, examinando una antigua cámara fotográfica. «Cada uno de estos objetos tiene una vida, una historia. Es como si pudiera sentir las almas que una vez los poseyeron». «Totalmente de acuerdo. A menudo me pregunto sobre las vidas de aquellos a quienes pertenecieron estas cosas», respondí, encontrando un raro entendimiento en su mirada. La conversación fluyó naturalmente hacia temas más personales, y antes de darme cuenta, le estaba contando sobre mi reciente experiencia con los preparativos navideños y cómo me sentía marginada por mi propia familia. Valeria escuchaba atentamente, sus ojos destilando una mezcla de simpatía y algo más, algo que no supe identificar hasta más tarde. «Lisa, querida, la vida es demasiado corta para dejar que otros dicten tu felicidad. A veces, uno debe tomar las riendas y ajustar las circunstancias a su favor», dijo, su voz baja pero firme. Fue entonces cuando surgió la idea, tan clara y brillante como una chispa en la oscuridad. Valeria, con su influencia y recursos, sugirió una forma de enseñarles una lección a Marta y Julia, una que jamás olvidarían. La idea era simple pero audaz: invitarlas a una subasta exclusiva, donde se subastaría una colección de objetos que, sin que ellas lo supieran, había pertenecido a la familia de Tom hace generaciones. Y gracias a mis conexiones en la tienda de antigüedades, yo podría asegurarme de que la colección se incluyera en la subasta. Imagina sus caras cuando vean una pieza de su pasado familiar, algo que pensaban perdido para siempre, siendo subastado frente a sus ojos. Y la ironía de que seas tú, a quien menosprecian, la que tenga el poder de devolvérselo, ¿o no?, dijo Valeria, su sonrisa era astuta. La idea me sedujo, un fuego de justicia poética ardiendo dentro de mí. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si no se dan cuenta de lo que están viendo?, pregunté, la duda nublando mi entusiasmo. «Confía en mí. Sabrán. Y cuando lo hagan, quizás finalmente aprecien todo lo que haces por ellos. Y si no, al menos tendrás la satisfacción de saber que tomaste una posición», Valeria contestó, su confianza era contagiosa. Al final del día, después de que Valeria se fue, me quedé sola en la tienda, reflexionando sobre nuestro plan. Era una mezcla de miedo y emoción lo que sentía, un torbellino de emociones que me consumía. Pero por encima de todo, había una sensación de empoderamiento, la semilla de la retribución finalmente plantada. Y así, con el cierre de la tienda, cerré también un capítulo de mi vida, listo para comenzar otro. Uno donde yo dictaba las reglas del juego. Uno donde Marta y Julia aprenderían, de una vez por todas, que subestimar a Lisa era un error que no volverían a cometer. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de preparativos y anticipación. Con la ayuda de Valeria, la subasta se organizó meticulosamente, asegurándonos de que todo estuviera listo para el gran día. La colección familiar, aquella pieza de resistencia, estaba catalogada bajo un título enigmático que solo Marta y Julia podrían reconocer, una señal sutil de lo que estaba por venir. Una tarde fría de diciembre, mientras Marta y Julia disfrutaban de su té en mi sala, decidí que había llegado el momento de entregarles la invitación. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, les extendí 2 sobres elegantes, observando cuidadosamente sus reacciones. «¿Y esto qué es, querida?», preguntó Marta, inspeccionando el sobre con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Una sorpresa». «Abre y verás», respondí con una sonrisa enigmática. Al deslizar sus dedos por el sello, sus ojos se iluminaron al leer el contenido. La invitación a una de las subastas más exclusivas de la ciudad, un evento al que solo los verdaderos conocedores y coleccionistas eran invitados. La sorpresa y el entusiasmo se dibujaron rápidamente en sus rostros. «Lisa, esto es increíble». «¿Cómo lograste conseguir estas invitaciones?», exclamó Julia, su voz rebosante de entusiasmo. «Digamos que tengo mis contactos».
Pensé que sería una experiencia maravillosa para ustedes, dije, manteniendo mi voz calmada y serena, ocultando la tempestad de emociones dentro de mí. Oh, querida, esto es más de lo que podríamos haber esperado. ¿Cómo agradecerte? Marta dijo, su tono usualmente severo suavizado por la anticipación del evento. Simplemente disfruten de la noche. Eso será más que suficiente, respondí, saboreando la dulzura de la venganza que estaba a punto de desplegarse. A medida que el día de la subasta se acercaba, podía ver cómo la emoción crecía en Marta y Julia. Hablaban sin cesar sobre los atuendos que llevarían y las personalidades que esperaban encontrar. Sin embargo, detrás de su efervescente alegría, yo alimentaba un fuego de determinación y justicia. Finalmente, llegó la noche de la subasta. Acompañé a Marta y Julia al evento, asegurándome de estar allí para presenciar el desenlace de mi plan. El ambiente estaba cargado de expectación, con coleccionistas y aficionados de todas partes reunidos en el lujoso salón, cada uno esperando llevarse a casa una pieza de historia. Este lugar es impresionante, Lisa. Realmente te has superado, susurró Julia, mirando a su alrededor con ojos llenos de asombro. Sí, querida, debes introducirnos a tu contacto. Esta noche podría abrirnos muchas puertas, agregó Marta, su tono insinuando planes futuros. Pocos sabían que la noche les tenía reservada una lección que jamás olvidarían. A medida que la subasta avanzaba, la tensión en mi pecho crecía. Finalmente, llegó el momento. El subastador anunció la próxima colección, describiendo las piezas con un detalle que instantáneamente captó la atención de Marta y Julia. Podía ver la realización Dunning en sus rostros, la comprensión de que algo preciado de su pasado estaba a punto de ser subastado. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por el latido de mi corazón y el eco de un gabel en la distancia. La subasta había comenzado, y con ella, la verdadera prueba de mi plan. La noche aún reservaba sus secretos, y yo estaba allí, en primera fila, para presenciar el despliegue de la justicia poética. La atmósfera en la sala de subastas era eléctrica, un zumbido de conversaciones y expectativas flotaba en el aire. Las piezas iban y venían, cada una con su propia historia, pero era evidente que Marta y Julia solo esperaban una en particular. Cuando finalmente llegó el momento y el subastador reveló la colección familiar, pude ver cómo el color desaparecía de sus rostros, reemplazado por una mezcla de shock y reconocimiento. ¿Pero cómo? La voz de Marta era apenas un susurro, su usual compostura sacudida hasta el núcleo. Julia agarró el brazo de su madre, buscando en ella algún tipo de explicación. Mamá, eso es, no es eso de... Sí, respondió Marta, su voz tensa. Es nuestra. La subasta continuó, pero ellas ya no participaban. Estaban demasiado absortas en su propia tormenta de emociones, luchando por comprender cómo su preciada reliquia familiar había terminado allí, siendo ofertada a extraños. Cuando la subasta terminó, las acompañé a casa en un viaje que estuvo marcado por un silencio sepulcral. El peso de la noche se cernía sobre nosotras como una nube oscura, y yo sabía que el momento de la verdad estaba cerca. Finalmente, fue Marta quien rompió el silencio. Lisa, empezó, su voz vacilante, sabemos que fuiste tú quien organizó esto. Miré a través del espejo retrovisor, encontrándome con su mirada en el reflejo. ¿A qué te refieres, Marta? La subasta. La colección. Era nuestra, una parte de nuestra historia familiar que creíamos perdida. ¿Cómo? ¿Por qué? La pregunta colgaba en el aire, cargada de 1.000.000 de emociones no expresadas. Respiré hondo, sabiendo que este era el momento de enfrentar todo. Porque necesitaba que entendieran. Todo este tiempo, me han tratado como si no fuera parte de la familia, como si fuera simplemente conveniente. Pero yo también tengo valor y merezco respeto. Julia, quien hasta ahora había permanecido en silencio, habló. Lisa, nunca quisimos. Quiero decir, no nos dimos cuenta. Eso es justo el problema, Julia. Nunca se dieron cuenta.
No se dieron cuenta de la carga que me pusieron, no se dieron cuenta de cómo me sentía, dije, la firmeza en mi voz sorprendiéndome a mí misma. Hubo un momento de silencio antes de que Marta, con un suspiro derrotado, finalmente hablara. Hemos sido ciegas a muchas cosas, parece. Te hemos dado por sentada, Lisa, y eso no está bien. Nos perdimos en nuestras propias expectativas y olvidamos ver más allá, hacia lo que realmente importaba, la familia, añadió Julia, su voz temblorosa. Mirándolas a través del espejo, vi cómo la realidad de sus palabras las golpeaba. No era solo la pérdida de un objeto lo que las afligía, era la comprensión de que habían perdido de vista lo que verdaderamente importaba. Lo siento, dijo Marta, finalmente. Por todo. Y gracias por darnos una lección que, claramente, necesitábamos aprender. Está bien, respondí, mi voz suave pero firme. A veces, todos necesitamos un recordatorio de lo que es verdaderamente importante. Y espero que, de ahora en adelante, las cosas puedan ser diferentes. El resto del viaje transcurrió en un silencio reflexivo. Al llegar a casa, hubo un adiós tácito, una promesa silenciosa de cambio. Mientras las veía entrar a la casa, no pude evitar sentir que, de alguna manera, habíamos cruzado un umbral. La noche no solo había sido reveladora para Marta y Julia, sino también para mí. Había encontrado mi voz, mi valor y quizás el camino hacia una familia verdaderamente unida. Los días que siguieron a la subasta fueron de una calma tensa, un silencio expectante que precede a la tormenta. Sin embargo, esta tormenta nunca llegó. En cambio, hubo un cambio gradual, casi imperceptible al principio, en la dinámica de nuestra familia. Marta y Julia, todavía conmovidas por la revelación de aquella noche, comenzaron a mostrar una consideración que antes brillaba por su ausencia. Y yo, por mi parte, empecé a sentir un nuevo respeto hacia mí misma, un reconocimiento de mi valor que había estado ausente durante demasiado tiempo. Una tarde, mientras nos reuníamos para nuestro acostumbrado té de los sábados, Marta trajo a colación el tema que había estado danzando en los bordes de nuestras conversaciones. Lisa, querida, hemos estado pensando, comenzó, su voz inusualmente suave, sobre la subasta y todo lo que sucedió. Queríamos agradecerte. Levanté la vista, sorprendida por la sinceridad en su tono. ¿Agradecerme? Marta, yo. Sí, agradecerte, interrumpió Julia, su mirada firme en la mía. Por abrirnos los ojos. Nos diste una lección que, sinceramente, necesitábamos aprender. Y, aunque fue duro, estamos agradecidas por ello. Marta asintió en acuerdo. Lo estamos. Y, más importante aún, queremos que sepas que valoramos todo lo que haces por esta familia. No siempre lo hemos mostrado de la mejor manera, pero eso va a cambiar. Las palabras, tan simples pero cargadas de significado, resonaron en mí. Gracias, eso significa mucho para mí, dije, sintiendo como un peso se levantaba de mis hombros. Solo quería que se dieran cuenta de que todos merecemos respeto y consideración, no importa qué. Lo hemos entendido, querida, lo hemos entendido, afirmó Marta, un destello de humildad en sus ojos que nunca había visto antes. El cambio no se detuvo en las palabras. En las semanas siguientes vi transformaciones en gestos pequeños pero significativos. Marta y Julia comenzaron a involucrarse más en la planificación y preparación de los eventos familiares, asegurándose de repartir las tareas de manera equitativa. Las decisiones se tomaban juntas, en discusiones abiertas y honestas, donde cada voz, incluida la mía, era escuchada y valorada. Una noche, mientras recogíamos juntas después de una cena familiar, Julia se me acercó, una expresión pensativa en su rostro. Lisa, he estado pensando sobre todo lo que pasó. Y quiero que sepas que realmente lo siento. No solo por la subasta, sino por todo. No me di cuenta de cuánto te estábamos imponiendo hasta que nos lo mostraste de esa manera. Julia, aprecio tus palabras. Y te perdono, le dije,
colocando una mano sobre la suya. Todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos. ¿Crees que podamos empezar de nuevo? ¿Realmente ser una familia esta vez?, preguntó, esperanza brillando en sus ojos. Creo que ya hemos comenzado, respondí con una sonrisa, mirando alrededor a la familia que había comenzado a valorar más de lo que pensé posible. El triunfo de aquella noche no se trataba solo de ganar una batalla o de ver reconocido mi valor, era sobre el triunfo del respeto mutuo, la comprensión y el amor en una familia que estaba aprendiendo a redescubrirse. Y mientras las luces se atenuaban y la noche se cernía sobre nosotros, supe que este triunfo no era solo mío, sino de todos nosotros, un nuevo comienzo forjado en las cenizas de viejas batallas. La victoria más dulce no era la que se celebraba con fanfarrias, sino la que se vivía en los corazones y las acciones de cada día. La vida, como aprendí en aquellos meses tumultuosos, rara vez se asemeja a los cuentos de hadas. No hay malvadas brujas a vencer ni varitas mágicas que solucionen todos los problemas con un simple hechizo. En cambio, los desafíos que enfrentamos son más sutiles, tejidos en el mismo tejido de nuestras relaciones diarias. Y las victorias, cuando llegan, son a menudo silenciosas, marcadas no por el final feliz de un cuento, sino por el continuo esfuerzo de reconstruir y reforzar los lazos que nos unen. Un día, mientras el sol de la tarde bañaba la sala en una luz dorada, me encontré reflexionando sobre estos pensamientos. La casa estaba tranquila, una rareza bienvenida que me permitía disfrutar de un momento de paz. Fue entonces cuando Tam entró, su presencia rompiendo suavemente el silencio. Se acercó y se sentó a mi lado, una expresión contemplativa en su rostro. Lisa, he estado pensando, sobre todo lo que ha pasado, comenzó, tomando mi mano entre las suyas. Y quería decirte, estoy impresionado. Orgulloso, en realidad. Has hecho algo que ninguno de nosotros pudo hacer, abriste nuestros ojos y nos uniste de una manera que no creí posible. Le sonreí, agradecida por sus palabras. No fue fácil, pero creo que valió la pena. A veces, necesitamos ser sacudidos para ver lo que realmente importa. Tom asintió, apretando suavemente mi mano. Y hay algo más, continuó, quiero que sepas que estoy aquí para ti, para apoyarte. Sé que no siempre lo he mostrado, pero eso va a cambiar. Quiero ser parte de este nuevo comienzo. Sus palabras calaron hondo, llenándome de una calidez que había echado de menos. Gracias, Tom. Eso significa mucho para mí. Juntos, creo que podemos enfrentar cualquier cosa que venga. En los días que siguieron, la transformación en nuestra familia se volvió aún más evidente. Cenas familiares llenas de risas y conversaciones genuinas se convirtieron en la norma, y los pequeños gestos de aprecio florecían como flores en primavera. La tensión y la competitividad que una vez definieron nuestras interacciones dieron paso a una colaboración y apoyo mutuos. Una tarde, mientras compartíamos un té en el jardín, Marta me sorprendió con una confesión inesperada. Lisa, quiero que sepas que he estado reflexionando mucho últimamente sobre mi comportamiento, nuestras interacciones, y me he dado cuenta de cuánto me he perdido por mi propia terquedad. La sinceridad en su voz era inconfundible, un testimonio del cambio profundo que había experimentado. Marta, todos hemos crecido a través de esto. Lo importante es que estamos avanzando, juntos. Es cierto, dijo Julia, uniéndose a nuestra conversación. Es como si hubiéramos estado viviendo en una especie de cuento de hadas, esperando que algún milagro solucionara todo. Pero la verdadera magia estaba aquí todo el tiempo, en nosotros. Reímos, reconociendo la verdad en sus palabras. Los cuentos de hadas, después de todo, pueden tener un lugar en el mundo real, no como historias de fantasía, sino como recordatorios de que el cambio, el crecimiento y los finales felices son posibles, pero dependen de nuestras acciones y elecciones. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, supe que nuestro final feliz no era un final en absoluto, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno lleno de desafíos, sí, pero también de amor,
respeto y comprensión. Y en ese momento, rodeada por mi familia, con el futuro desplegándose ante nosotros, no pude evitar pensar que, tal vez, los cuentos de hadas no estaban tan lejos de la realidad después de todo. Quizás, solo quizás, estaban esperando que nosotros escribiéramos nuestros propios finales, no con magia, sino con algo mucho más poderoso, el corazón humano.